Oh Dios, tus maravillas que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres, Jesús. Grande eres en todo tiempo. Grande eres en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Grande eres cuando caminamos en la calle, en cualquier lugar. Tú eres grande y tú estás ahí. Tú estás ahí, Espíritu Santo. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo,
Es por eso que te doy todo mi amor. Buenas tardes, que Dios bendiga a todos. Nuevamente estamos en nuestro devocional virtual. Felicitamos a los que domingo tras domingo se conectan tanto a la iglesia como a aquellas personas de otros ámbitos que se detienen para escuchar la palabra de Dios. Hoy nos corresponde nuestro tercer mensaje a las iglesias y el que corresponde enfáticamente es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El pasaje bíblico que estaremos ocupando se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 hasta el versículo 17. La palabra dice de la siguiente manera, quiero invitarles para que abran sus Biblias allí, Apocalipsis 2, del 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor añada bendición a su palabra y vamos a adentrarnos a este tema. Como en los casos anteriores, seguimos el formato bíblico donde, como toda carta, en este caso va dirigida, tiene un destinatario y va dirigida a la iglesia de Pérgamo. Déjenme antes decirles que si pusiéramos un calificativo a esta iglesia, algunos la caracterizan como la iglesia mundana y sería un buen título. Otros también la califican como una iglesia monopoliteísta. Mono porque se refiere a uno y politeísta a muchos. Era la iglesia que por un lado pretendía adorar a Dios solamente, pero por el otro también a otros dioses. Así es que el mensaje que hoy corresponde es a esta iglesia de Pérgamo. Bien, entonces el destinatario ya hemos dicho que es esta iglesia ubicada en esta ciudad de Pérgamo. Esta era la capital política de Asia Menor. Fíjense que cuando Juan escribió Pérgamo, ya había sido una ciudad capital de la región por más de 300 años. La ciudad era muy notable por la cultura y educación. Tenía una de las más grandes, fíjense bien, tenía una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo con más de 200,000 volúmenes. Y por cierto, la palabra Pérgamo viene de pergamino,
Este pergamino era muy habitual en esta ciudad y por lo consiguiente, pues la biblioteca poseía también varios volúmenes. De antemano sabemos que los libros antes no se escribían como ahora, sino en pergaminos. El pergamino era piel pues diríamos de vaca, de becerro, que era bien planchadita y una vez que estaba lista sobre ella se escribía. Así es que entonces Pérgamo, hasta aquí hemos visto que era una pues capital política reconocida, aparte una ciudad que se caracterizó por tener la biblioteca más grande, pero eso no es todo. Pérgamo también es una iglesia que se destacó por ser extremadamente religiosa. Como Esmirna, tenía templos para los dioses grecolatinos. Dentro de ellos estaba el templo a Dionisio, a Atenea, a Demeter y Zeus. También tenía 3 templos dedicados a la adoración del emperador romano. Mucha idolatría en esta ciudad. Fíjense que en estos de los templos era especialmente conocida como un centro de adoración a la deidad llamada Esculapio, que era representado por una serpiente y reconocido como el dios de la sanidad y el conocimiento. Por cierto, allí en Pérgamo había una escuela de medicina en ese templo de Pérgamo, templo de la deidad Esculapio. Fíjense, debido al famoso templo dedicado a este dios romano de la sanidad, las personas enfermas y dolientes de todo el imperio se reunían en esta ciudad en busca de alivio. Hay algo curioso allí. Tengo esta nota que dice: a los que sufrían se les permitía estar la noche en la oscuridad del templo. En el templo había víboras mansas. En la noche, la persona que sufría podía ser tocada por una de estas víboras, domesticadas e inofensivas, mientras se arrastraban en el piso. El toque de la víbora era tenido como si fuera el toque del mismo Dios y se consideraba como portador de salud y de sanidad. Algo muy curioso y en cierta manera como con trasfondo de brujería, de hechicería. Así es que esta ciudad tenía estas características y con este templo erigido al Dios de la sanidad y el conocimiento. Ahora bien, el mensaje a esta iglesia prácticamente ya hemos definido hasta aquí lo que es el destinatario, pero hemos notado que en cada mensaje a cada iglesia el Señor dice que el mensaje no solamente era dedicado a aquella iglesia de Pérgamo, sino a las iglesias de hoy en día, que tienen las características que estaremos mirando más adelante. Ahora, como toda carta, aparte de tener el destinatario, tiene también su remitente. Y notemos que así como en las otras cartas, nuestro Señor se presenta con características muy propias de los lugares a donde era dirigido el mensaje. En este caso, nuestro Señor Jesucristo se caracteriza como el que tiene la espada de 2 filos. Y añade Apocalipsis, dice esto: el que tiene la espada de 2 filos. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:16, donde nuestro Señor se presenta así, en el capítulo 1. Pero ahora, en el capítulo 2, donde encontramos el mensaje a esta iglesia, vemos que nuestro Señor se denota así. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto, de
del que tiene la espada de dos filos. La descripción de la espada de Apocalipsis nos ayuda a asociarlo con la boca de Jesús. Jesús confrontará a esta iglesia con su espada y ellos sentirán el filo agudo. Espada aguda de dos filos. Esto nos recuerda un pasaje de Hebreos 4:12 donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué diremos al respecto? Que nuestro Señor Jesucristo es la palabra, es el Logos, y su palabra que nos legó, dice el escritor de Hebreos, que es como una espada de dos filos, que fíjense, por un lado puede producir vida a aquellos que la reciben, vida eterna, pero a los que la rechazan, esta espada de dos filos también puede provocar ¿qué? Condenación eterna. Entonces, la idea de nuestro Señor Jesucristo presentándose a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos, es que el Señor en determinado momento se estaría dirigiendo a esta iglesia, o se está dirigiendo a esta iglesia para decirle: con mi palabra yo te voy a poner a juicio. Y diríamos, para los que estaban viviendo un cristianismo auténtico, produciría vida, pero para los que no, condenación. Y fíjense que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él es el que tiene la espada de dos filos. Su palabra, si nosotros la recibimos, la ponemos en práctica, producirá vida eterna. Pero para los que no, estará produciendo condenación eterna. De el remitente, ahora pasemos como a otras iglesias a la felicitación. Y esta, en este caso, menciona lo siguiente: pero retienes mi nombre. Es decir, a pesar del hecho de que ellos vivían en una ciudad tan difícil, los cristianos de Pérgamo retenían su fe en Jesús. No lo habían negado. Cabe mencionar también que allí los hermanos estaban sufriendo o pasando por persecución. Y no obstante la persecución, pues ellos se mantenían fieles. No obstante también las situaciones que vamos a ver más adelante, ellos se mantenían fieles en la fe que habían conocido. Luego el pasaje añade: ¿no has negado mi fe? Jesús los alaba, ya vimos por eso, pero les dice: desde Antipas, mi testigo fiel, cuando fue muerto entre vosotros. De Antipas, la verdad no se sabe mucho. Un hombre en específico entre los cristianos de Pérgamo recibió este precioso título de testigo fiel. Este mismo título también lo llevó nuestro Señor Jesucristo, o lo lleva nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:5. Antipas fue un hombre que siguió a Jesús, que era como Jesús. La palabra testigo fiel tiene que ver con una persona confiable, con una persona digna a la que se le puede creer. Entonces, allí en Pérgamo, a los hermanos se les felicita por mantener su fe en Dios a pesar de los obstáculos que había en la ciudad. Y como ejemplo se cita este personaje del que no se sabe más, Antipas, a quien se le da ese título de testigo fiel. Un cristiano confiable, un cristiano en quien se podía denotar en una forma muy marcada
las características de una persona que profesa la fe en Dios. Todos nosotros somos llamados a ser testigos fieles de Jesucristo, personas que seamos congruentes entre lo que predicamos y lo que profesamos. De la felicitación, yo quiero que pasemos a la exhortación. Mencionábamos la vez pasada, cuando hablábamos sobre la iglesia de Esmirna, que esa iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no tuvieron exhortación, pero Pérgamo sí la tuvo como las otras. Ahora, ¿en qué consistió la exhortación a esta iglesia? El Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Afortunadamente no eran muchas, pero las dos que se citan, pues la verdad sí eran situaciones de peso y que afectaron mucho a la iglesia en aquel tiempo. ¿Cuáles son esas exhortaciones que el Señor le da a esta iglesia? Le dice, pero tengo contra ti, ya leímos, unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Escuchemos esto. La iglesia de Pérgamo tenía esta corriente, dice la doctrina de Balaam, o la estaba permitiendo. ¿En qué consiste la doctrina de Balaam? Nosotros, si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Números, allí encontramos lo siguiente. Yo quiero leer Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquel rey llamado Balac contrató a Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Dios. Balac le ofreció mucho dinero a este profeta y pues se sintió tentado por aquel ofrecimiento, y aun cuando él de antemano sabía que pues no podía maldecir al pueblo de Dios y que no debía hacerlo, él pues con la tentación de aquel premio va. De antemano creo que varios sabemos el incidente de aquella mula en la que él iba montado y que de repente se le niega, se le resiste, y que la mula le habla, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me pegas? Prácticamente allí vemos que era el ángel del Señor entorpeciéndose ante Balaam por aquella intención que llevaba de maldecir al pueblo de Dios. Y pues de momento se deja entrever en la escritura como que pues no lo maldijo. No pudo hacerlo porque de alguna manera Dios intervino. Pero ¿qué pasa? Le presentó a Balac otra salida. Y esta consistió en que de alguna manera le dice, pues la forma en que tú puedes sacar provecho es que seduzcan a los varones del pueblo de Dios a través de lo que es la idolatría y la prostitución. ¿Por qué prostitución? Porque la idolatría en aquel tiempo y en esa región ¿qué diremos? La adoración idolátrica iba acompañada de eso, de prostitución. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, los varones, se sintieron atraídos por aquello y prácticamente pecaron contra Dios. Y aquí vemos que por esta cuestión hubo una gran mortandad en aquel tiempo. Entonces, prácticamente desde aquel momento, Dios aborreció la actitud de Balaam. Y ahora, en este caso de la iglesia de Pérgamo, se estaba permitiendo esta doctrina donde pues se decía, pues tú puedes adorar a otros dioses, puedes incluso
practicar la prostitución como entre ellos se da, puesto que las profetisas de esos templos idolátricos practicaban este pecado. Entonces se les decía, no hay problema, tú puedes ir. ¿Qué diremos? Peculiar con lo de hoy en día, donde hay corrientes que nos dicen que ciertas actitudes pecaminosas pues no cuentan mucho, y que si lo haces al cabo, al rato te arrepientes y pues ya te reconcilias con Dios. Entonces esta situación se estaba dando allí en Pérgamo. Pero no solo eso, le dice el Señor también sobre la doctrina de los nicolaítas. Dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Esto lo encontramos allí en Apocalipsis 2:6. Fíjense bien, Jesús alabó a los cristianos de Éfeso porque odiaban las obras de los nicolaítas. Pero los nicolaítas aquí, en esta iglesia, como que se asentaron. La iglesia de Pérgamo pues les permitió pues tener cierto control. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaítas? ¿En qué consiste esta doctrina? Algunos dicen que el término proviene del nombre Nicolás y que significa los seguidores de Nicolás. El título de nicolaítas expresa la idea de una autoridad orgullosa y de una separación jerárquica. El nombre Nicolaos literalmente significa conquistar al pueblo. De acuerdo con antiguos comentaristas, los nicolaítas también aprobaban la inmoralidad. Fíjense bien, Satanás intentó cumplir sus metas, ¿verdad?, contra las iglesias, por un lado, utilizando la decepción a través de la persecución. La estrategia primaria fue de violencia, pero ahora es de alianza. ¿Alianza entre qué? Por un lado, entre la fe en Dios, y por el otro, entre la fe o entre la práctica de pecado. Quisiera hablar un poquito sobre estos seguidores de Nicolás. Algunos mencionan que cuando se habla de esta doctrina, se menciona de un personaje allí y de hecho este comentario a veces no es muy aceptable. Se menciona que Nicolás prácticamente se refiere a aquel personaje que fue selecto dentro de aquellos 7 diáconos en la iglesia primitiva, aquellos que se escogió para que sirviesen en las mesas, y que pues a través del tiempo este hombre pues se sintió muy importante en la iglesia, y pues fue el que como que quería tener control en la congregación, y es el que les decía, no hay problema también si ustedes adoran a los otros dioses, y si ustedes se meten en prostitución, no hay problema. Pero también se dice que esto de seguidores de Nicolás tiene que ver con el control humano y no divino dentro de las congregaciones. A veces hay personas claves en las congregaciones que por haber dado algún bien, por ejemplo, de haber donado el terreno o de haber aportado para cierta parte de la construcción del templo, como puede ser el techo, las puertas y ventanas, se sienten como con derecho y de alguna manera quieren controlar. Y en algunos casos, personajes así caen en pecado y luego quieren que el pastor les solape su pecado porque ellos dieron algún bien a la iglesia. Pastor, ¿verdad?, que se deja controlar por estas personas, de alguna manera cae en un gobierno humano, y aparte en un gobierno donde el pastor permite ser chantajeado por aquellos que cometen pecado y que quieren permanecer en la iglesia.
Creo que los pastores no debemos de permitir esto, y ningún creyente en la iglesia, por algún bien que haya dado, pues quererse sentir o actuar como con ciertos derechos. Fíjense que se da este caso de personas que, por ejemplo, cuando no logran, ¿verdad?, influir a través de lo que es el pecado, también a veces buscan influir a través, por ejemplo, de una vida entre comillas, donde se sienten muy usados, y a veces la tendencia es la siguiente: en la iglesia casi no hay oración, casi no hay mover del espíritu, y por lo tanto ellos empiezan a controlar y a veces a tener a hacer llamamientos de oración extra eclesiásticos o fuera de la iglesia, y de esa manera empiezan a tomar control del grupo. Hay otros que dicen que la iglesia no evangeliza y ellos empiezan a hacer su grupito. Así es que muchas veces, sin ser llamados, pues caen en esa situación por el hecho de querer tener control en la iglesia. Que el Señor libre a las iglesias y a nuestra congregación de estas actitudes que se vieron en la iglesia de Pérgamo. Entonces, esta es la exhortación a esta congregación. Recuerdan que cuando mencioné el título de este tema de hoy, mencionamos el de la iglesia mundana o la iglesia monopoliteísta. Esta iglesia entonces, por un lado, estaba permitiendo que el mundo penetrara. Esta iglesia, por un lado, quería adorar a Dios, pero también quería adorar otros dioses, y pues estaba dando lugar al pecado. Esta situación de la iglesia de Pérgamo se ve también en muchas iglesias de hoy en día. Se ha dicho que hay congregaciones donde los pastores pues no predican sobre el pecado, casi no se predica sobre el arrepentimiento, pero si en la iglesia se está dando esto, yo creo que el pastor o personas, ¿verdad?, con el temor a Dios, tienen que exhortar a la iglesia para volverse al camino correcto. Y es a lo que nos vamos a meter ahora. ¿Cuál es la exhortación a esta iglesia de Pérgamo? Porque pues sí lo hay, ¿verdad? Y la exhortación o el llamado es al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento fue predicada por San Juan el Bautista y en una manera muy especial por nuestro Señor Jesucristo. La palabra arrepentimiento en teología sabemos que viene del griego metanoeo, que tiene que ver con un cambio de mente y por consiguiente cambio de actitudes y un volverse al camino correcto. En el Nuevo Testamento la palabra metanoeo es la palabra en griego dominante y expresa, como ya mencioné, un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto supone la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado y abandonar intencionalmente el pecado y volvernos a Dios. El verdadero arrepentimiento lleva como resultado lo que llamamos en teología la conversión verdadera. Y de esta conversión es en la que el apóstol Pedro, en su mensaje de Hechos capítulo 2, hace este llamado cuando le dice a aquel público que tenía enfrente: arrepentíos. Así es que el mensaje a la iglesia de Pérgamo es: arrepiéntete. Deja de practicar estos pecados y vuélvete a Dios. Sería el mensaje también para la iglesia de hoy. Necesitamos nosotros concientizarnos de si hay alguna situación de pecado, y mayormente cuando sabemos que la segunda venida o que el arrebatamiento es inminente. Ya hemos dicho en otros momentos que como iglesia en esta generación se nos cataloga, se nos califica como la iglesia del arrebatamiento, y entendiendo que nuestro Señor está a las puertas, si en nuestras congregaciones o si en tu vida tú has estado permitiendo el pecado,
el llamado es que te arrepientas, que le des las espaldas al pecado y te vuelvas a Dios. Y cabe mencionar que este mensaje no solamente es dado a la iglesia, sino a todas las personas que en este momento nos están escuchando por primera o segunda o tercera vez. Si tu vida ha sido una situación de pecado delante de Dios, el Señor te llama al arrepentimiento, a abandonar esos caminos incorrectos y volverte a Dios viviendo una vida correcta. Un consejo como para las demás iglesias es el siguiente: el que tiene oídos, que oiga.